decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí
alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Dios está aquí, aleluya. Siéntelo, siéntelo en esta noche, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Tuya la gloria, tuya la honra, Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Estamos más que agradecidos, Dios, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermano que ya se ha presentado al Señor, empieza a alabarle, empieza a exaltar su nombre, aleluya. Amigo y hermano que nos sintoniza, dale la gloria al Señor, dale la alabanza al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Empieza a adorar a Dios en esta noche, empieza a exaltar su nombre, aleluya. Empieza a darle la gloria al Señor, agradecerle lo que Dios ha hecho en tu vida, aleluya. Oh, gloria, gloria al Rey que vive para
para siempre. Tuya la gloria, tuya la alabanza. Oh Dios del cielo, aquí estamos para adorarte. Oh Dios de gloria, aquí estamos para exaltarte. Aquí estamos para darte gloria, para darte la alabanza, Señor, para seguir, Dios mío, exaltando tu nombre, Dios de gloria. Queremos mover de ti en esta noche, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos sentir ese fuego, Dios de gloria. Queremos sentir esa candela, Dios del cielo. Queremos que el Espíritu Santo nos llene en esta hora. Rebosa nuestra copa, Dios de gloria. Llénanos de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios del cielo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Visítanos como siempre lo hace, Dios. Llénanos de ti en esta hora, Señor. Toca cada vida, Dios de gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, desciende en este lugar, aleluya. Desciende en este lugar, alabado es el nombre del Señor. Desciende en este lugar, Espíritu Santo. Desciende, 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 desciende. Toca cada vida, Dios de gloria. Oh, gloria, gloria, gloria al Rey que vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale, 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 adórale. Oh, gloria, 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 gloria al Rey. Aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, dale alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Compaséate en este lugar, Espíritu Santo. Compaséate en este lugar, Dios de gloria. Que sea tú manifestando tu poder, que sea tú manifestando tu gloria en este lugar. Que podamos sentirte, Dios del cielo. Derriba los muros en esta hora, Señor. Toda fuerza contraria, Dios de gloria. Todo lo que nos impide adorarte, todo lo que nos impide exaltarte, Señor. En esta hora lo derribamos, Dios de gloria. Derribamos toda malicia del diablo, todo malo pensamiento, Señor, todo pecado oculto, Dios de gloria. Oh, descontamina los aires en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Adora a Dios, hermano. Adora a Dios. Adora a Dios en esta hora. Dale la gloria al Señor. Dale la alabanza al Señor. Dale lo que tú le traíste a Dios en esta hora. Aleluya. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Poderoso es el Cordero de Dios. Poderoso es el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Aleluya. Eres soberano, Dios, aleluya. Grande eres Dios, grande eres Dios. Dile, yo quiero sentir tu presencia en esta noche. Oh Señor, yo no quiero irme como vine a este lugar. Oh Señor, yo quiero sentir tu presencia, Dios. Oh Dios del cielo, toca cada vida que está en sintonía. Toca cada hermano que está aquí presente. Llénalo de ti, llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia, Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Oh, soberano eres Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Recibe la gloria y la alabanza, Señor. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti, Dios del cielo. Oh, Dios de la gloria, derrama tu gloria, derrama tu unción fresca, Señor. Tócanos, Señor, Dios del cielo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Alabado. Alabanza, 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 alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, dale esa alabanza al Señor, hermano. No te quedes callado y dale la gloria al Señor, aleluya. Gloria.
Gloria al nombre del Señor. Cómo no de adorarle, aleluya. Cómo no de exaltar su nombre. Cómo no de darle la gloria al Señor. Él solo merece toda gloria, toda alabanza, Señor. Aleluya, poderoso, poderoso, poderoso. Grande eres tú, Señor. Grandes tus milagros son, Señor. Es que no hay nadie como tú, Dios de gloria. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Quien como tú no lo hay, Dios. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Gracias por tu fuerza, Dios mío. Gracias porque tú cada día nos renuevas, Señor. Gracias porque tú cada día nos visitas, Señor. Gracias por tu respaldo, Dios de gloria. Gracias por tu fuego, gracias por tu candela, Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a Jesús. Adora a Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue exaltando el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor, hermano, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No te quedes callado, hermano. Dale la gloria al Señor. Si tú quieres sentir el poder, aleluya, tú tienes que alabarle, tú tienes que darle la gloria, aleluya. Tú tienes que exaltar su nombre. Alabado es el nombre del Señor. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Adórale, 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 adórale. Adora a Dios, aleluya. Adórale, 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 aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Eres digno de gloria, Señor. Eres digno de alabanza, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder, aleluya. Hay poder, hay poder. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Gloria a Dios. Solo vine a adorarte. Ponte sobre tu pie, hermano, y canta esta Vine a alabanza. adorarte. Solo vine a 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 adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte
adorarte más, adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más, adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más, adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más, adorarte más. Gloria, gloria al Señor, aleluya. Solo vinimos a adorarle, alabado es el nombre del Señor. Hermano, adora a Dios en esta noche. Tú viniste aquí a darle la gloria, tú viniste aquí a darle la alabanza. Así que empieza a adorarle. Abre tu boca y adórale. Abre tu boca y dale la gloria. Abre tu boca y exalta su nombre. Dile: yo solo vine a adorarte, Señor. Yo solo vine a adorarte. Yo solo vine a adorarte. Yo solo vine a adorarte. Adorarte, adorarte, adorarte. Adora a Dios, hermano. Dale la gloria al Señor. Solo vine a adorarte, Señor. Oh, gloria. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Ay, sí, Señor, solo vinimos a adorarte, Señor. Yo te adoraré, adora a Dios, hermano. Dile: yo solo vine a adorarte. Yo te adoraré en esta noche, Señor. Te voy a adorar con todo mi ser, con toda mi fuerza, Señor. Adora, hermano, adora a Dios. Dile: yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Porque solo vine a adorarte a este lugar. Solo vine a darte la gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria a Dios. Solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, Adorarte más, adorarte más. solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, Adorarte más, adorarte más. solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, Solo vine a adorarte. Adorarte más, adorarte más. solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, Solo vine a adorarte. Adorarte más, adorarte más. y yo te adoraré, Yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré. Yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré. Yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré. Yo te adoraré. Yo te
yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. Adorarte, venimos a exaltarte, Padre, llena nuestra boca de alabanza, de adoración, porque aquí estamos, Dios, para adorarte, Señor. Estamos aquí para darte gloria, para darte alabanza, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, aleluya. Oh, gloria a Dios y a su nombre, y al nombre de Cristo, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos vinieron a adorarle? ¿Cuántos le están adorando? Gloria al nombre del Señor. Siga así adorando a Dios en esta hermosa noche, nuestro culto para el Señor. Gloria al nombre del Señor. No deje de adorarle. Gloria a Dios. Para que se vaya diferente de este lugar, solamente tenemos que darle la gloria a Dios y adorarle. Gloria al nombre del Señor. Tenemos a nuestro hermano Joel Charles, que tiene la lectura de la palabra en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? Y en su nombre. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Nos Dios está precioso, nos Dios está maravilloso. ¿Cuánto tú quieres aquí? Nos Dios está maravilloso. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Láganos, abrinos Biblia junto conmigo. En Jeremías 31. Nos está lista, versículo 16 y 17. Jeremías 31, 16 y 17. Tanto que vous busquez, seguir la parole de Dieu. Jérémie 31, nous avons lu verset 16 jusqu'à verset 17. Hola, lo mantiene y se va fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra de Dios está ordenada en nombre de Tata, de Dios y su Santo Espíritu. Tabisa sineki. Asina, Señor Tabisa, domina bobos pa bono yora. Y boronan panan no bacha lagrima. Pasobla bo obla lo rol do recompensa. Señor ta declara. E não lo volve fora de tela de inimigo. Versículo 17. E tem esperança para o futuro. Senhor está declarando. E boiu não lo volve não mais território. Tata celestial, Deus de glória. Nós chamamos dan que Senhor, dan que para a palavra Senhor. La palavra flui de nos vida Jeová, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Joel por esta hermosa lectura y vamos a seguir adorando a Dios con el grupo Amisadai. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? Cristo. En su nombre. Gloria. Gloria al Señor. La ganas ha sido la presenta a Dios y alabanza a buena noche. Tata celestial, nos está mandando bodan que Señor. Dan que voy a amar Jehová de gloria para nos estar aquí. Busca a presencia, a rostro Jehová de gloria. Nos está llegando el momento Jehová de gloria para nos cantar para Jehová de gloria. La guerra cantica subir delante de Jehová de gloria, maneira o le duche, Senhor, em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só vai cantar e cantica com a bisa, loué, loué. Glória a Jesus.
Jésus, péché, loué, passé. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, loué, passé. Amen, alléluia. 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 Loué éternel, 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 loué, célébré, loué, 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 loué éternel, loué, 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 loué éternel, loué, 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 loué éternel, loué, 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 loué éternel, loué, 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 loué éternel, loué, 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 loué Aleluya. Mi hermana por tu asiento. Gracias, Señor. Aleluya. Alabamos, Señor. Aleluya. Dios está grande. Nos está pasando nuestro hermano Wendy con un especial hoy noche. Aleluya. Vos está grande, Señor. Vos está maravilloso. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Santo Señor, glorificado sea Dios, aleluya. Santo Señor, bendito sea mi Rey. Precioso Jesús, aleluya. Aleluya. Poder de sangre de Jesús. Alabanza al Señor. Maravilloso Jehová. Glorificado sea Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermana, quien está viva. En su nombre, gloria a Dios. Alabanza a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, metió un especial, se nos podía mencionar para honra y gloria de nos Dios. Para basta día acaba, pastor a pedirme para tu ya domingo hacer un resumen de ese semana. Todo lo cual que Dios apapia con nosotros durante el entero semana. Amén. Fue hora que nos 30 días porta ahí. Cada parte del servicio, ahora aquí dentro, está algo Dios que hace. Amén. Dios que papia a través de eso que está presidir, eso que está lanta culto, eso que está tiene canticonal, esa palabra dirigir es parte del servicio tan importante y también es palabra que el predicador 13. Amén. Pues por ahora podría te importa y está atento. Amén. Para lo cual que Dios que papia durante el servicio ahí. Gloria al Señor. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Tu palabra es la verdad, la única verdad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Estoy pidiendo, buscando, llamando a ti, Señor. Ven sobre mí, Señor. Purifica mi alma. Yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador. Por eso estamos aquí. Estoy aquí, Señor. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Mueva vinicia, selman puvini. Mueva vinicia she, yon benedicción. Yo vine a alabarte. Yo vine a adorarte. Yo vine a buscar una bendición. Aquí estoy clamando a ti, porque claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios está con los quebrantados de corazón. Dios es fiel. Él está contigo. Él pelea tu batalla. Dios nunca pierde una batalla. Está quietos y deja a Dios pelear tu batalla. Y tú avanza, marcha hacia adelante, brilla, resplandezca con la luz del Espíritu Santo. Tú eres la luz en mi camino, mi guiador eres por siempre. Me has prometido que siempre vas a estar, oh mi Señor, y yo lo creo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro que de ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sepa esto, que ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Pues conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Yo lo puedo asegurar, yo lo puedo testificar, porque yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Gloria al Señor. Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Él te da las fuerzas para avanzar. Pues levántate y marcha. Es tiempo de avanzar. Esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. Aunque parece que estás solo, Dios está contigo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Solo tú mereces gloria y honra. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. Y cuando Salomón estaba edificando el templo, tu nube descendió sobre ellos y los sacerdotes no podían ministrar. Y esa misma nube está cayendo aquí. La nube de Jehová, la unción de Dios. Esa unción que estaba sobre Eliseo, cuando la viuda sin nada obedeció y Dios multiplicó para ella. Dios la bendijo y a la mesa que faltaba, ahora hay de todo. Viuda que lloraba, ahora canta. Donde no había nada, ahora hay de todo. No te preocupes, no te desanimes.
El enemigo se levantó y te está haciendo la guerra. Pero escucha la voz de Dios que te dice: no te detengas. Pelea tu batalla, peléala. Pelea tu batalla y peléala. Dios está contigo. Él te bendice. Él prosperará. Pero tú, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. La bendición que hay en dar a Dios. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Dios es el que te bendice. Pues sé fiel y obedece su palabra. Obedece sus mandamientos. Paga tus diezmos. Da tu ofrenda y Dios te prosperará y Dios te multiplicará, como Abraham a Melquisedec, como Jacob al Señor, como Jesús nos mandó, como Pablo nos instruyó. Pues volvaos a Dios y Él se volverá a vosotros y Dios te bendecirá. Pues traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero adórale, solo adórale. Venimos a adorarte, solo adorarte y adorarte más. Él merece adoración. Lue, lue, gloria a Jesse, Peshem, Yoefase. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios, mi hermana. Está grande, maravilloso, Señor. Nos pasa a noche, nos rumá María Mercera con el informe evangelístico. Aleluya. Aleluya. Evangelismo na playa. Manera nossa, ting rumana começar na rincón também. Essa é uma bendição grande. Hermana Mercera também dona nosso informe de evangelismo na playa. Aleluya. Alabado Dios, mi irmão. Dios bendicioná mi hermana. ¿Quién da viva? Y en su nombre. Amén. Me te doy un informe de evangelismo en la playa del barrio de Niquiboco y alrededor. Amén. Evangelismo de ya sabra 31 de agosto. Cantidad de casas que nos ha alcanzado a 28 casas. Cantidad de personas que escuché palabra estaba 19 personas. Y personas que aceptan a Cristo durante el evangelismo está una persona. Personas que van a evangelizar en el hospital, 4 personas escuchan la palabra de Dios. Y 3 dirán a aceptar a Cristo de su corazón. Amén, mi hermana. Pues háganos seguir la palabra de Dios. Amén. Manera romana tabisa. Con lo invoca den es un den que no quiere. Y con lo quiere den es un de que no atende. Y con lo tiene sin un predicador. Con lo predica si no ha mandar. Manera para escribir. Que bonita está pianan. Desnan kuta predicar el evangelio de paz. Desnan kuta 13 noticia alegre de costambón. Sin embargo, no está tú a obedecer el evangelio. Para sobre Isaías avisa, Señor, está quien quiere nos mensaje. Amén. La ganos seguir la palabra de Dios, mi hermana. Es aquí tu motivación, mi hermana, para nos seguir la palabra. Amén. Para sobre Dios a mandar de Dios para nos riba la palabra. Nos está problemas que está responsable de riba la palabra de Dios. Amén. No preocuparnos más quien lo quiere o quien lo escucha la palabra o recibe. Amén. No está tocando a nos ese amén. Manera y si que la visa va predica la palabra, sea con que tende o no tende, predica la palabra. Pues me está motivando mi hermana la que nos iba la palabra. Cuál es alma nan
que está en el corazón de Dios, amén. La nos asistir en el evangelismo y así nos cumplir que mandato precioso aquí, amén. Dios bendiga a mi hermana. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo va a pisar? Danke, Señor. Danke, Señor. Aleluya. Así que goza de servicio de noche. Mi hermana na suax arriba, ya viernes tabatin una noche de película. Camina 20 personas a asistir. ¿Cuándo va a Dios danke, pesei? Nos está mira que Dios su obra está plamando tur caminda. Aleluya. Nos está pasando nuestro hermano Juni con informe evangelístico na rincón. Aleluya. Alabado Dios, mi hermano. Glória a Deus. E na seu nome. E na seu nome. Amém. Nós vamos que evangelismo também na Rincón. Glória a Deus. Amém. Já sabra. 31 de agosto, nossa 30. Rincón. Glória a Deus. E barrio nan. Nossa 30. E barrio. E caia nan com nossa 30. Amém. Tá. Luiz Poirier. Amém. E barrio Puente de Afo. Amém. Castan que nós alcançar tá 18 cas. Amém. E persona não que escuta a palavra tá 9 persona. Amém. E a persona não que aceita Cristo tá 4 persona aceita Cristo ayer. Tava de fiesta de cielo. Amém. Deus está bom, Deus está maravilhoso. Hermano, Deus está haciendo maravilla na Rincón. Amém. Um testemunho chiquito, glória a Deus. Hermano, ora nos 30 Rincón. Amém. Me trouxe palavra. Hermano, se você mira e amber com ele nanting de Rincón, bota que da maneira incrível. Hermano, ele na mesta canabim, glória a Deus. Amém. Ora chega ne castan ele na mesta canabim. Bota que brinca com não sota bem. Amém. Predicar a palavra não só que abseta Cristo, não te guardo quebrantar, ele não te llora, glória a Deus. Hermano, um amber grande tem na Rincón. Esse Deus somos nós. Deus que bendiga minha irmã. Sigue a oração para mim comigo com 30, glória a Deus, para Deus sigue a sua obra na Rincón. Amém. Tu é glória, tu é honra para Deus. Tu na Deus é glória e alabança, aplauso fuerte, petate e o Espírito Santo. Amém. Gloria al Señor. Nos está pasando nuestra hermana María Mercera que informe de escuela dominical. Aleluya. Alabado Dios, mi hermana. Está grande, maravilloso está. Aleluya. Está un privilegio para poder canahiba la palabra del Señor. Manera su palabra bisa bonita está epianan kutahiba e bon novo. Aleluya. Maravilloso Señor. Grande botas Señor. Aleluya. Maravilloso Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a mi hermana. De un informe de escuela dominical, a 1 de septiembre de 2024, nos sacando un devocional, nos sale en Isaías 41, de 17 a 21, nos sacando 3 canticas y ahora nos repartir clase dando para 10 horas. Asistencia de damas y de caballeros 53, visita 1 y ofrenda de clase grande anda 107 con $60. Clase de joven anda 7, asistencia, Bible 5, y de muchanan y baby tabata 26, asistencia, Bible 8 y ofrenda de toda clase de muchanan tabata $20 con 45 cents. Nos tatin de clase grande 54 personas, 7 jóvenes, 26 muchas, 6 maestros, total de toda clase tabata 93 personas. Cantidade e ofrenda completo de inteira classe estava $128 com 5 cents. Comparar com o semana passada, nós era igual, nós estava 93, nós era 93 pessoas. Amém? E de ofrenda, nós vai adiante, virou com $22 com 5 cents. Então, comparar com o ano passado, nós vai adiante com 14 pessoas. E também nós vai adiante com $44 com 50 centavos. Amém? Deus siga bendicionando a minha irmã. Aleluya. Duna Dios danke, Román. Aleluya. La que nos sigue adorarnos Dios. Me llama el grupo Amisadai pasa adelante para nos cantar una adoración. Aleluya. Grande botas, Señor. Maravilloso Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. te adoraré Cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida. Aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti. Al santo lugar. Precioso Jesús, Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. te adoraré Cada día de mi vida. no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, precioso Jesús, Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. te adoraré Cada día de mi vida. no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, aleluya. Gloria a Di sa pamaruman idune tur gloria y tur honra, aleluya. Grande botas, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Sigue alabándole, síguele dando gloria, porque Él solamente la merece, solo Él la merece, aleluya. Gloria al Señor.
Creaste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Daste el cielo por salvarme, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Majestuoso, majestuoso su nombre, nada se iguala, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús. Sí. Cuán hermoso su nombre, nada se iguala, cuán hermoso su nombre, no hay otro. Diga majestuoso, majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, mayor. Diga cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Cuán hermoso es su nombre, aleluya. Precioso nombre, el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mi hermana por la antapara. Pasina nos recoge ofrenda. Nos llame Uji Hernandilante. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Glorificado sea el nombre del Señor. Alabado sea Señor. Aleluya. La nossa oração pe ofrenda, não? Glória ao Senhor. Tata Santo, nós está vindo diante da presença, Senhor, apresentando bem momento aqui, Senhor. Mira que nós está vai duna, Senhor, boa ofrenda, não, Senhor. Nós está vai cumprir com o mandato, Senhor Jesus. Danke, Senhor, passou para visa de boa palavra, Senhor, que você estima, sun que duna com o coração contento, Senhor. Danke, Tata, multiplicar ofrenda, danke, Senhor, para a obra por seguir crescer mundialmente, Senhor. De nome de Jesus. Amém. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto povisa abogado tengo?
Vise con ganas, dígalo con coraje. Abogado tengo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, si a alguno le interesa saber su nombre, Él es mi amigo. Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Yo tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, si a alguno le interesa saber su nombre, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él me responde, Él me responde, Él no me deja, Él no me deja, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Yo tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, si a alguno le interesa saber su nombre, yo tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, si a alguno le interesa saber su nombre, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él no me deja, Él no me deja. Tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, si a alguno le interesa saber su nombre, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Adora a Dios en esta noche. Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Oh, alabanza a Dios. ¿Cuántos tienen ese amigo? Aleluya. Oh, adora a Dios, aleluya. Adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Nombre de gloria. Oh, gloria a Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me responde, Él es mi amigo, Él es mi amigo, Él no me deja, Él no me deja, Él me responde, Él me
este mundo. Esse é meu amigo do mundo aqui. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo é Hijo de Deus. Oh, alabanza. A su nombre la gloria. A su nombre de glória. Gracias, Señor. Danke, Senhor. Amén. Dios vive, aleluya. Deus está vivo. Y Dios es grande. Deus está grande. ¿Y cuántos tienen ese amigo? E quanto tem amigo aqui? Yo no quiero cambiar ese amigo para nada ni nadie. Não quer cambiar amigo aqui para nenhum ende. Para nada ni A nadie. nada nem nenhum ende. Alabanza al Señor, amén. Jesús es un buen amigo, aleluya. Jesus é bom amigo. Él es un amigo fiel. É teu amigo fiel. No nos abandona. Ele não está abandonando. No nos deja. Ele não está larga-nos. Alabanza al Señor, amén. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos ricamente. Deus siga bendicionando a minha irmã ricamente. Un precioso programación en esta noche. Precioso programação à noite. Vamos a estar de pie, vamos a orar mientras están poniendo para mí rápidamente. Amén. El PowerPoint, aleluya. Nós sabemos essa oração, então tenho que pôr PowerPoint para mim rapidamente. Isa, Mike, Divani, para mí, por favor. Sube el micrófono de hermano Bendy, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Agora essa oração, irmã. Vamos a rogar a Dios Vamos rogar a Deus. que nos hable en esta noche, Pai, papai, que nós sabe noite. que nos ministre en esta noche. Vai ministrar na nossa Los noite. que están en sintonía también. Isso não está em sintonia Amén, que também. Dios les hable grandemente. Deus, papai, que não também grandemente. Hay bastante testimonios Tem roupa e testemunho, de não. lo que Dios está haciendo. De lo Amén. cual que Deus está No haciendo. solamente aquí, pero los que están también en sintonía. Não somente aqui não, pero também na não está em sintonia. Cierra tus ojos y pide a Dios que te hable. Será Aleluya. bom e pedir Deus, papai, cubo. Oh Padre Celestial, Dios de gloria. Tata celestial, Deus de glória. Aquí estamos una vez más. Até nós aqui não um dia mais. Con gozo y alegría, Com Señor. gozo e alegria, De Senhor. poder estar en tu casa. De porta de casa. No hay nada mejor Não tem nada mais que melhor. estar en tu casa. Estar de casa. Una cosa es demandar al Señor. Coisa para demandar o Y Senhor. esta buscaré. Essa aqui lo melhor. Y estoy buscando Me está buscando. que esté yo en la casa de Para Jehová estar de casa do Senhor. todos los días Todo dia. para adorarte, Adoramos. para alabarte. Alabamos. En esta noche glorifícate. A noite glorificamos mesmo. Derrama tu gloria, Derramar de glória. de tu poder, De tu poder. de tu unción, De tu unção. de tu gracia. De tu gracia. Ministranos, Dios. Ministrar a nós, ó Habla Deus. nuestras vidas. Papia com nós Los que están en sintonía. Que tu palabra salga con poder. Com palavra sale com Con poder. unción y gracia, Com Señor. unção e graça, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Y la honra y la gloria es para E onde glória está Dios. Para Dios. Dice hermano, puede tomar asiento. Meu irmão, por cinta. Pero recuerda, estás en la presencia del Señor. Pero acorda, botar em presença do Senhor. Oh, alabanza a Jesús para siempre, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Esa mujer duerme. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Predestinados por Dios Predestinado de Deus para la vida eterna. para a vida eterna. Si usted ve aquí alabanza al Señor, Se você mirar aqui, não, usted ve una ceremonia allá en los cielos. estava uma cerimônia aí de cielo. Alguien trató de dibujar Ou ainda trata de pintar algo que posiblemente parece algo que quizás tapar, possivelmente tapar-se, el tribunal de Cristo. é tribunal de Pero Cristo. nosotros un día vamos a recibir una corona. Camina nós dia vai receber corona. ¿Cuándo van a recibir una corona? Quanto vai receber corona? Amén. Aquí vemos Aqui nós está mira, al que representa a Jesús. é que representa a Jesus. Amén. Jesús es más bonito que eso. Alabanza al Jesus está Señor. mais bonito que esse. Que está coronando a mí. Alabanza del Que Señor. está poniendo corona para mim. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Por lo que hemos hecho en la obra aquí en la tierra. Lo qual que Aleluya. nos hace de obra aqui de terra. Predestinados por Dios Predestinado de Deus para la vida eterna. para a vida eterna. Yo recibiré mi corona. A mim lo recebi mi corona. ¿Cuándo van a recibir su corona? Quanto vai receber a ¿Cuándo van corona? a recibir su corona? Quanto vai receber a corona? Cuando estamos allí, hermanos. Ora nós tem nang Cuando romana. llegamos allí, Ora nós chega aí en nang. esa gran fiesta, Tem a fiesta grande. usted va a decir, Bota vai bisa. gracias a Dios que me humillé. Danke Deus como humilhar a mim mesmo. Gracias a Dios que perseveré. Danke Deus para perseverar. Gracias a Dios que no volví atrás. Danke Deus que não vai ver cá atrás. Gracias a Dios que aguanté Danke Deus para aguentar. hasta el final. Até na final. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Quanto vai alabar Senhor? Predestinados por Dios Predestinado de Deus para la vida eterna. para a vida eterna. Esta noche A noite, voy a descartar. me vai descartar. ¿Estaba cero? Que llueve fuego también aquí, alabanza al Que Señor. llueve ao ser cair aqui dentro também.
hay una doctrina de predestinación Tem doutrina de predestinação que no cuadra con predestinación bíblico. que não está quadra com a predestinação de Y Bíblia. en esta noche lo vamos a ver. A noite nós vai aqui. ¿Cuándo están predestinados para la salvación? Quando está predestinado para salvação? ¿Cuándo están predestinados Quando está predestinado para ir con Cristo? para ir com Cristo? Lo vamos a ver en esta noche. Nós vai aqui a noite. Abre tu corazón, Abre o coração. que es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Essa é a palavra de Deus. La palabra de Dios siempre es buena. A palavra de Deus sempre está bom. Efesios capítulo 1, Efésios capítulo 1. el texto central de esta O noche, texto central de hoje noite. dice así: Está diz assim, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu em Santo. nome de Tata e o Espírito Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Bendicionado é Deus e Tata de nosso Senhor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. qual bendicionar-nos com toda bendição espiritual em Cristo. Em lugar Amém. celestial em Cristo. ¿Qué dice? Que está bisa? Nos bendijo. Ela bendicionar-nos. ¿De qué tiempo está hablando? De qual tempo está papiando? Pasado. Passado. Ya nos bendijo. Já ela bendicionar-nos. Somos bendecidos. Nos está bendicionar. Él nos bendijo. É a bendicionar-nos. ¿Quién nos bendijo? Quem a bendicionar-nos? Dios. Deus. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. É Tata de nosso Senhor Jesucristo. Nuestro Dios. Nosso Deus. Nuestro Padre. Nos Tata. A su nombre la gloria. Su nombre es gloria. A Él sea la gloria. A Él sea gloria. A Él servimos. Na Él nos No sirve. servimos a Mohamed. Nos sirve Mohamed. Porque no es Dios. Só é nota Deus. Ni tampoco a Buda. Ni tampoco Buda. Porque no es Dios. Só é nota Deus. Servimos al Dios que creó los cielos y la tierra. Que sirve Deus com a criação Jehová inteira. Dios. Jehová Deus. Su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Espírito Santo. Nos bendijo. Ela bendicionar-nos. Con toda bendición espiritual. Com toda bendição El espiritual. Hijo de Dios es bendecido. E o de Deus está bendicionar. Oh, pero pastor, yo no estoy bendecido. Pastor, pero mim está bendicionar. Arrepiéntete en esta noche Arrepenti a y noite. verás la bendición de Dios sobre tu E vida. logo mira a bendição de Deus sobre a vida. Cristo vive. Cristo está viva. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Com toda bendição espiritual em lugar celestial. El cambio viene allá arriba primero. O cambio também aí arriba para mim. Después usted lo ve físicamente. Depois você mirar fisicamente. Por eso hay que creer. Essa é mister Porque querer. todo lo que pidieres, Tudo o qual como pedir, allá acontecerá. aí arriba lo vai Y suceder. después vas a ver el resultado en tu vida. Depois você vai ter resultado de minha vida. ¿Cuándo van a alabar al Señor? Quando palavra Senhor. A su nombre gloria. A su nombre de glória. ¿Y qué dice? Que está pensa? En Cristo. Den Cristo. Alabanza al Señor. Ahí está el secreto. Aí não é secreto tá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mas cosco elas correnos dentro prometo a fundação do mundo para nos portar santo e sem culpa delante de Deus. El versículo 5 dice, Versículo 5 da bisa. en amor, Den amor. habiéndonos predestinado Ela predestina-nos para ser adoptados hijos suyos. para nos guardo adoptar como suyunan. Escucha bien, Escucha bom. por medio de Jesucristo, Para meio de Jesucristo. según el puro afecto de su voluntad. Segundo a boa intenção de sua vontade. ¿Para qué ha hecho todas esas E cosas? com ela se torna aqui não? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabança de glória de sua graça. Amén. Es la voluntad de Dios Tá é vontade de Deus. que sus hijos sean bendecidos, ¿no? Suyuna guardo bendicionar. Não. Alabanza al Señor, ¿o no? Amén, hermanos. Por ejemplo, Por exemplo, si no es así, pero si Junicana descuidado, não está assim, pero se Juni cana descuidar, amén, con su ropa todo machucado ahí, com sua panha turma chica, alabanza al Señor, su zapato que no está alumbrante, aleluya. seus sapatos sem lumbra, ¿Qué le van a decir? que não vai ¿Qué bisa. pasó con Jacqueline? Tá aqui que passa Jacqueline. ¿Por qué deja Juni caminar E así? conta lá que Juni cana sina. ¿O no, hermano Loren? Si Loren cana ahí por ahí todo descuidado, Se Loren cana turma descuidar, no van a decir algo de Loren, não vai aleluya. bisa algo de Loren. ¿Qué pasó con Yolet? Bisa tá que passa com Yolet. ¿Por qué Loren camina así? E com Loren tá cana sina. Y se puso hasta flaco. Hasta flaco la Es vira. que Yolet no le cocina más. Lo Yolet não tá cozinhando pe mais. Alabanza al Señor, ¿o no? Y cuando ven un hijo de Dios caminando por ahí, descuidado, Eu não miro de Deus que não vai descuidar. ¿de quién van a hablar? E quem não te papia? Así dice que Dios es su padre. Assim não tá bisa que Deus é sua tata. Dice que van a hablar del pastor, aleluya. Yo no soy su padre, ni esposa, ni esposo. Son mis hijos espirituales, pero van a hablar mal de Dios. Nada vai papia malo de Deus. ¿Viste a la cristiana ahí? O que cristiano aí? Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos?
Por eso Dios quiere bendecir a sus hijos. Esse Deus que bendicionar su yunan. Para la alabanza de la gloria de su gracia. A alabança de glória de sua graça. Con el cual nos hizo aceptos en el amado. Com ela dona-nos na abundância. Amén. En quien tenemos redención. Versículo 7. Denje nos tem redenção. A su nombre sea la gloria. Por su sangre. A meio de su sangue. El perdón de pecados. E por donde nos picana. Según las riquezas de su gracia. Según a riqueza de su gracia. Mucha información. Más adelante vamos a detenernos. Más adelante nos vai stop. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Com ela drama na abundância arriba nós do de toda sabedoria e A prudência. su nombre sea la gloria. En él, Denje, asimismo tuvimos herencia, ela dona-nos herência. habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo de Jesús. Também nós obtener herência sendo predestinada conforme o propósito de su obra turcos según el consejo de su voluntad. Es el texto central de esta noche, hermanos. Esse é o texto central da noite, irmão. Vamos ahora a la introducción, alabanza a Jesús. Esta vai agora a introdução. Amén, hermanos. Predestinado. Predestinar. Predestinación. Predestinação. Quiere decir elegido por Dios Significa elegido de Deus. desde la eternidad For de eternidade para lograr la gloria. para lograr a glória. Alabanza al Señor. No hay problema. Não tem problema. Predestinado Predestinar. es elegido por Dios, Agora o escorredor de Deus. escogido por Dios, Escorredor de Deus. señalado por Dios. Señalado de Deus. En holandés decimos voorbestemd. Na holandês está bisa predestinar. Alabanza al Señor. Pero ¿qué dice la teoría Pero que teoria está bisa? que no cuadra? Que não está quadra. Amén, que dice, Que está bisa? alabanza a Jesús. Necesito algunos hermanos acá, Eu estou de algum irmão aqui banda. unos 4 hermanos acá, 4 irmãos aqui banda. y unos 4 acá. 4 irmãs aqui banda. Alabanza a Jesús. ¿Hay más hermanos aquí en este lugar? Y hermanas también. Amén. Hermanas também. 4 acá. 4 aqui banda. Y una para en el medio allí. Junto, no junto. Sí, 4 aquí, 4 allá. 4 aqui banda e 4 aqui banda. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. ¿Van a salir en televisor o no, Elías? Amén. Vamos a... 4, uno más. ¿Qué más? Uno más. Alabanza a Jesús. ¿Les gusta esa silla? Alabanza al Señor. La doctrina de la predestinación dice, Doutrina de predestinação da bisa. amén, que estos 4 O 4 aqui están predestinados está predestinado para ir a la perdición. para vai perder. No importa cuánto buscan, Não tem importa quanto não no importa busca. cuánto lloran, Não tem importa quanto não ora. al final Na final, se irán al infierno. não vai inferno. La doctrina de predestinación dice, A doutrina de predestinação da bisa. este grupo, O grupo no aqui. importa lo que hagan, Não tem importa aqui com a no raça. importa la vida que vivan, Não tem importa a vida com a viva. Dios los predestinó Deus a predestinada para salvación. para salvação. Alabanza al Señor. Lo vamos a ver más adelante. Nós também vai que sair mais adiante. Amén. No importa lo que hagan, Não tem importa aqui com a raça. serán salvos. Na luta salvar. Un creyente, Creyente. y aquí se pega la doctrina de salvo, siempre salvo. E aqui não tá pega é doutrina de salvar, sempre salvar. Y un creyente de esos, cuando me dijo eso, cuando yo era recién convertido, Creyente de nang, ora na bisa me sei ora me tava tá recém convertido. y yo, Na bisa. ¿cómo? Com? Sí. Sí. Aunque uno está 10 años en el mundo, Aunque bota 10 anos do mundo. y usted va a carnaval, Vai carnaval. va a parranda, Vai paranda. ¿cree usted, George, que esas parandas pueden romper la sangre de Jesús? Bota querer George que paranda na epoquibra é sangue de Jesus. Porque la sangre de Jesús es poderosa. O sea, é sangue de Jesus está poderoso. La sangre de Jesús O sangue de Jesus funciona está a funcionando base de tu voluntad. a base de boa vontade. La sangre de Jesús de verdad es O poderosa, sangue de Jesus de verdade está pero poderoso. depende de tu voluntad. Pero está dependendo de boa Lo que vontade. usted escoge. Lo que a bota escorre. Usted ya siente Bota sinti que es caba. algo injusto Bota algo injusto. que Elías, Com Elias. desde pequeño en la iglesia, Foi chiquito da igreja. ahora está cantando para el Agora Señor, está cantando para o Senhor. está tocando el bass, Tocando bass. sea predestinado para perderse. Está predestinado para vai perder. ¿Usted ve que es locura? Bota mira que tá loucura. Amén. Vamos a seguir después. Nós Gloria a vamos seguir Jesús. depois. Gracias. Lo que vamos a ver en esta noche, Lo que nós também vai acabar noite, tá? amén, primeramente esa teoría falsa que ya yo di
expliqué. Ya teoria falsa como ya me explica acaba. Amén. De salvo siempre salvo, Salvar sempre salvar, basada en la teoría de la predestinación. basada em teoria de predestinação. Voy a elaborar este tema Então vai elaborar o tema y aqui. voy a usar el ejemplo de la arca de Noé Então vai usar o exemplo de Arca de Noé y la predestinación. e predestinação. Después vamos a ver la nave alejandrina. Depois nós também vai nave alejandrina. Barco. É barco ¿Ustedes alejandrina. recuerdan la nave alejandrina? Você está agora é barco alejandrina? ¿Quién sabe qué es? Es el barco en el cual Pablo viajaba, É barco caminha Pablo estava tabiado amén, para Roma. para ir Roma. Y vamos a ver por último en esta noche Nós também vai por último a noite la iglesia y la predestinación. igreja e predestinação. Usted ve aquí un camino, Então vai aqui não caminho, amén, sin fin, aleluya. caminho sem fim. ¿Qué será el final de ese camino? Que coloca na final de caminho. ¿Qué será el final de tu vida? Que lo está final de bobida. Amén, ¿qué será el final de tu vida en Cristo Jesús? Que coloca final de bobida em Cristo Jesus. Amén. ¿Cuándo para alabar al Señor? Quando palavra Senhor. La teoría falsa de los salvos siempre salvo. É teoria falso de salvar, sempre salvar. Amén. ¿Qué dice? Que não te avisa. Una vez salvo, Como já que você salvar, siempre salvo. sempre volta a salvar. Los que aceptaron a Cristo Se não aceitar Cristo, y conocen la presencia del Señor conhecer a presença do Senhor, y cuando mengua su vida e espiritual, ora na vida espiritual mengua, usted siente la diferencia. você sente a diferença. Los que han vuelto atrás, Se não vai back atrás, amén, sienten la diferencia você sente a diferença de ser salvo o no ser salvo. de estar salvar e não estar salvar. No es una teoría, es una Não experiencia. está uma teoria, está uma experiência. Amén, no es verdad Não está verdade. que una vez salvo, Como já você salvar, uno siempre quedará salvo. o sempre lo botar salvar. Tampoco es así que uno pierde su salvación así por así. E tampouco está assim na botar perde a salvação assim na por assim. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y la segunda pilar de esta teoría, E segundo pilar de teoria aqui, Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y otros para perderse. o Deus a predestinar algum para o salvar e outro para o perder. Eso está en tu mente, Se aceita de momento, esto es falso. é coisa que está falso. No cuadra. E não está quadra. No es la verdad de Dios. Não está é verdade de Deus. Y lo vamos a demostrar en esta E noche. nós também demonstrar isso aqui à noite. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. ¿Qué dice Dios? Que Deus te avisa? He aquí que todas las almas son mías. Tu alma não está de mim. Como el alma del Padre, As coisas que a alma de tata, así el alma del Hijo assim a alma de eu, es mía. está de mim. ¿Y qué dice? Que te avisa? El alma que pecare, esa morirá. É alma que peca, lo muri. Listo, no, suficiente. Claro, não. Podemos ir a casa en esta noche. Como vai Aleluya. casa à noite? El alma que pecare, É alma que peca, esa morirá. lo muri. Pues si usted encuentra uno de esos, Se vai de neném, abre Ezequiel para él. abre Ezequiel mostranang. Pero no tenemos solamente un texto, tenemos más. Nós só tem texto só, nós tem mais. Mira lo que dice Éxodo 32. Aqui Éxodo 32 te avisa. Moisés estaba guiando al pueblo del Señor, Moisés estava guiando o pueblo do Senhor, un pueblo rebelde. pueblo rebelde. Amén, que aunque veían la gloria del Señor, Aunque não estava a mirar a glória do Senhor, eso ellos eran rebeldes, não estava rebelde, rebeldeaban contra Moisés não estava rebeldia contra y Moisés contra Dios. e contra Deus. Y Dios dijo, Moisés, Deus avisa a Moisés, apártate tú, Séfora y tus hijos, apartar a você fora e boiunan, y yo mato a este pueblo, e me mate o pueblo aqui. mal agradecidos que son. Mal agradecido com Antá. Y así ahí reacciona Moisés. E aí na Moisés está reaccionar. Y comenzó a clamar a Dios. Ela começou a clamar a Deus. Él se opuso entre el pueblo y Dios. Ela para meio de Deus e pueblo. Y dijo a Dios Ela avisa a Deus. que perdones ahora su pecado. Favor, perdonanan picanan. Alabanza al Señor. Y si no, E se não, ráyame ahora de tu libro que has escrito. quitame fora de bobuki cubo askirbi. Moisés sabía Moisés estava que había un libro de la vida. que tinha buque de vida. Y él se puso ahí. E ela para aí não. Dios perdona a este pueblo. Deus perdona o pueblo aqui. Amén. Son millones de gente. São milhões de gente. Es tu pueblo, perdónalos. Tá bom pueblo perdonanan. Si no,
Si no, quita mi nombre de tu libro de la vida. quita mi nombre fuera del book de vida. Yo jamás haré una oración así por ustedes. A mí nunca lo me hace oración sin apabo. Imagínense si me quite mi nombre y después usted se salva, yo me pierdo. Imaginamos si le quita mi nombre después abo salva. A mí Pero te perde. Moisés sí hizo esa oración. Moisés amén. sí hace oración. Y de lo que Dios se contestó. Aquí Dios se contesté. Jehová respondió a Moisés: Señor avisa a Moisés. al que pecare contra mí, Es un que peca contra mí. a este raeré yo de mi libro. Ese lo me quita fuera de mi buki. Eso quiere decir que mendi. que uno puede estar en el libro, Vou porta dentro buki escrevi. pero pues no es permanente. Pero no está permanente. Porque si uno pecare, Si vos peca, Dios lo borra. Dios te quité. Donde queda salvo, siempre salvo. Una salva siempre salvada queda. Al nombre de Dios sea la gloria. En nombre de Dios sea gloria. Hay libros, hermanos. Tem buki na romana. Usted puede decir que Dios es anticuado. No. Vos pensar que Dios está chapo of no. No, Él tiene su libro allá, No, tem su buki nan. donde escribe los nombres. Também está escrito nombre. ¿Dónde está tu nombre escrito? Una bom nombre está escrito. ¿Dónde está tu nombre escrito? Una bom nombre está escrito. No pasó en el registro civil, amén. Pastor, ¿Dónde más? Na bevolking. Una más. En la agenda de los amigos de la escuela. De agenda de amigo na escola. ¿Dónde está tu nombre escrito en esta noche? Una buki nombre está escrito a noite. Alabanza al Señor. Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito. en el libro de la vida De buki de vida. con una tinta especial. Con un especial. La sangre de Jesús, El sangre aleluya. de Jesús, aleluya. Porque yo creo en Cristo, Solamente quiere de Cristo. en la sangre de la madre en la cruz, Sangre de la María de en cruz. la obra perfecta hecha en la cruz. Es obra perfecta así de cruz. A su nombre la gloria. A su nombre de gloria. En Apocalipsis 20, hermanos, En Apocalipsis 20, romana. adora a tu Dios. Adoramos a Dios. Habla de esos libros. Esta papel de Bukinan. Mira lo que dice el versículo 12. Versículo 12. Y vi a los muertos, Y mi mire muerto nan. grandes y pequeños, Grande y chiquito. de pie ante Dios. Para delante de Dios. ¿Y qué? Y Kiko. Y los libros fueron abiertos. Y Bukinan aguardo abrir. Alabanza al Señor. Un día usted estará ante el Señor. Un día lo botas delante, Señor. ¿Y cómo te vas a presentar ante ¿Y Él? cómo te va a presentar vos en su delante? Adulto, joven, anciano, Adulto, joven, anciano, adolescente. adolescente. Un día vas a estar Un día lo botas ante el Dios de gloria delante de Dios de gloria. para dar cuenta y razón. Para dar cuenta y razón. Y los libros fueron abiertos. Y Bukinan aguardo Y abrir. escucha bien. Escucha bon. Y otro libro fue abierto, Y otro buki aguardo abrir. el cual es el libro de la vida. Cuata es buki de vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según que sus obras. Y el muerto na aguardo juzgar según el costa que estaba escribir de el buki. Alabanza al Según la Señor. obra nan. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Y es un que no aguardo escribir de el buki de vida. fue lanzado al lago de fuego. Lo aguardo tirar del lago de Candela. A ese libro se refería Moisés, El aleluya. buki a que Moisés estaba referindo. Al libro de la vida. El buki de vida. Hay otro libro también, Tiene otro buki también. amén, donde los no salvados están escritos. Amém. Nós com nota salvada, agora escrevi. ¿Dónde está tu nombre escrito en esta noche? Unda bom nome está escrito a noite. Joven, ¿dónde está tu nombre escrito en esta noche? Joven, unda bom nome está escrito a noite. ¿En cuál libro está tu nombre escrito? Em qual book bom nome está escrito? Mira lo que dice Juan 13:27. Aqui com Juan 3:27 tá bisa. La Biblia nos dice A Bíblia tá bisa nós. que Jesús Jesús tenía discípulos, tá tem discípulos não. más de 70 discípulos. Mais com 70 discípulos. Y la Biblia nos dice A Bíblia tá bisa. que él subió al monte a orar Ela subiu esse vai a oração. y dijo a Dios: Ela bisa Deus. Deus. dame 12 apóstoles O nome de Deus apóstolos. para que estén conmigo, Para importar comigo. para yo enseñarles, Para me ensinar não. darle toda mi visión, Dona não turma visão. lo que quiero hacer, O qual como que hace. para cuando yo me vaya ellos puedan seguir con el trabajo. Para comigo vai não posso seguir com o trabalho. Dame 12 hombres para que estén conmigo. O nome de Deus homem para não importar junto comigo. Y Dios le dio 12, ¿o no? E Deus é do Deus 2 of não. Y en esos 12 estaba Judas. E de Deus 2 tem Judas estava tá. Y él los apoderó E ela apoderar y não. los mandó Y él a predicar el evangelio. E ela manda não vai predicar Y evangelho. Judas también fue a predicar el E evangelio. Judas também vai predicar evangelho. Judas también tenía autoridad. Judas também tem autoridade. Dios estaba con Judas, ¿o no? Deus estava tá com Judas of não. Alabanza al Señor.
Jesús no escogió un diablo en sus 12. Jesus não escolhe diabo de sus 12 não. Él escogió 12 apóstoles. Ele escolheu 12 apóstolos. Amén. Y Judas también regresó. E Judas também ha been back. Alabando a Dios. Alabando a Deus. Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros. Senhor, esse demônio não está submetendo a nós. Cuando para alabar al Señor. Senhor, quando para alabar Senhor. Judas estaba con ellos. Judas estava junto com nós. Pero Judas, Pero Judas, amén, no andaba bien. não estava atacando bom. Pero era salvo. Pero estava salvado. ¿O no? Não. Y era un hombre de calidad. Estava um homem de qualidade. Predicaba bien. Predicar bom. Amén. Era un hombre de confianza. Estava um homem de confiança. Que hasta Jesucristo le confió con los tesoros, con la administración de las ofrendas. Hasta Jesus confia com a administração de ofrenda não. ¿O no? Não. Judas era el tesorero. Judas estava el tesorero. Usted no va a poner el diablo a cargo de tu dinero, ¿no? Não também põe o diabo para atender com você, não? Alabanza al Señor, ¿o no? A su nombre sea la gloria. Su nombre es gloria. Pero Judas, igual que algunos hermanos, com algum irmão, alabanza al Señor. ¿Qué es Judas? Hace así con su esposa. Amén. Y Judas, igual que algunos hermanos, mas com algum irmão, comenzó a quitar a começar a cortar del dinero de Dios. por el sangue de Deus. ¿Cuántos quieren ser Judas? Quando que está Judas? Pero Judas comenzó a robar de los diezmos. Pero Judas começou a cortar diezmo. ¿Cuántos quieren ser Judas? Quando que está Judas? Comenzó a quitar de la ofrenda. Ele começou a comer de ofrenda. ¿Cuántos son Judas en esta preciosa noche? Quando está Judas de bonita noite aqui? Y Dios le hablaba a él. Deus estava tapando com ele. Él seguía. Estava seguindo. Judas se unía con la gente que estaba en contra de la obra de Dios. Judas estava único ele não está contra a obra de Deus. ¿Cuándo son Judas? Quando está Judas? Alabanza al Señor. Los fariseos querían derrumbar el ministerio de Jesús. El fariseo no quería tumbar el ministerio de Jesús. Y Judas era amigo de ellos. Y Judas estaba tan amigo. Hay Judas aquí en esta noche. Tem Judas aqui na noite. Alabanza al Señor. Y aún Dios estaba con Judas. E tem ainda Deus está com Judas. Judas era salvo. Judas estava salvado. ¿Cuándo se perdió? Que hora ela vai perder? Mira lo que dice el versículo 27 de Juan 13. Aqui com Juan 3, 27 da misa. Y después del bocado, después de comer pan, Satanás entró en él. Satanás adentra dentro. Antes de eso, Satanás no estaba en Judas. Satanás no estaba en Judas. Porque Judas era salvo. O sea, Judas estaba salvado. Entonces Jesús le dijo: y ahora Jesús avisa: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que você tinha así ele. Ni los otros apóstoles Ni otro apóstol no se dieron cuenta no arribará que Judas, alabanza al Señor, se perdió allí. Vai perder não. Ahí entró Satanás en su vida. Satanás adentra en su vida. No podemos jugar con el evangelio. No podemos jugar con el evangelio. Está sirviendo al Señor. Está sirviendo al Señor. Pero tiene la puerta un poquito abierta así para el diablo. Pero está la puerta un tiquito sin abrir para el diablo. Y cuando él toca, ¿y ahora que bate? ¿sabe esas puertas que tienen ese candado con una cadena ahí? O sea, hay puertas que tienen una cadena ahí, ¿no? Amén. Usted quita la llave. Usted quita el lock. Pero no quite el candado. Pero cuando quita cadena. Y el diablo toca ahí. El diablo bate. Y usted está ahí. Y bota ahí, ¿no? Pero no abre la puerta completamente. Pero cuando abre la puerta completo. Pero la abre un poquito, sí, aleluya. Pero cuando abre un tiqui, sí. Está jugando con su salvación, está aleluya. jugando con su salvación. Y ahí está el demonio, ahí está el diablo, aleluya. Y ahí no hay demonio, está el diablo, está. Un día de esos días, un día aquí. Usted va a quitar esa llave para abrir un poquito la puerta al diablo. Usted va a abrir el lock para abrir la puerta un tiqui para el diablo. Él va a romper esa cadenita, aleluya. Va a quebrar cadena chiquito, y va a entrar lo que pasó con Judas. Mas coisa que passa com Judas. Para alabar al Señor. Quanto para alabar al Señor. El arca de Noé, hermanos. Arca de Noé, hermano. Amén. El arca de Noé y la predestinación. Arca de Noé y la predestinación. Vemos aquí, amén. ¿Usted mira aquí, ¿no? Y conocemos la palabra del Señor. Conocemos la palabra del Señor. En Génesis capítulo 6, 7. En Génesis capítulo 6 y 7. Donde Dios dijo
Amina Dios avisa. Me arrepiento de haber hecho el ser humano. Me arrepentir y atrás ser humano. Porque la maldad se aumentó en la tierra. Essa maldade a aumentar a terra. Se casaban y daban el casamiento. Estava da casa e de uma para casa. Amén. Se casaban y dejaban esa mujer e iba con otro. Casa e larga casar e vai com outro. Eran totalmente en parranda y esas cosas. Totalmente de parranda, que cosa é. Y Dios se arrepintió cuando él vio su humanidad. E Deus se arrepentiu, ora ela mira a humanidade. Amén. Y habló con Moisés. E ela papel com Moisés. En el versículo 17 dice: Versículo 17 da Bisa. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Mira, mitad 13, dilúvio de água arriba da terra. Para destruir toda carne. Para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo. Que rocea de vida fora debaixo do cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tudo lo que tem arriba da terra lo perecer. Era el juicio de Dios. Estava em juízo de Deus. Y Dios dice a Noé: Deus avisa Noé. Mas estableceré mi pacto contigo. Mas eu estabelecer minha aliança com você. Y entrarás en el arca. Y lo vai en el arca. Y entrarás en el arca. Y lo vai en el arca. Tú y tus hijos. Abo y boyunan. Tu mujer. Na esposa. Y las mujeres de tus hijos contigo. Bo esposa y esposa de boyuhamba na junto cubo. Pues ¿qué estaba diciendo Dios a Noé? ¿Qué Dios estaba avisando a Noé? Tú serás salvo. Abo lo está salva. Cuando entras en ese arca. Ahora como 30 dengue arca Todo aquel que está en ese arca. Turco ta dengue arca están destinados a salvación. Está destinado para salvación. Todos los que están en ese arca. Turco ta de arca están predestinados para salvación. Está predestinado para salvar. Si hay una persona en ese arca. Si una persona de arca no se perderá. No va a perder. Todos los que están allí Turco ta den no se van a perder. No va a perder. Están predestinados para salvación. Está predestinado para salvar. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo para alabar al Señor? Noé tenía que entrar en ese arca. Noé mestera 30 de arca. Los hijos de Noé tenían que entrar en ese arca. Y una de Noé también mestera 30 de arca. Los animales entraron en ese arca. Bestia a 30 de arca. Y Noé predicó a la gente. Y Noé a predicar en humanidad. Ve uno, alabanza del Señor. En ese tiempo sacaron foto muy antes. Y mira aquí esa foto de alabanza del Señor. Y Noé predicando a la gente. Y Noé predicando a gente. Esta tierra. Esta tierra se va a perder. Viene un diluvio. Un diluvio está en la camina. Viene un diluvio. Un diluvio está en la camina. Pero Dios dijo. Pero Dios avisa. Dios me habló. Dios los que están en ese arca están predestinados para la salvación. No dependía de Noé. No estaba dependiendo de Noé. Ni de sus hijos. Ni de su yunan. Dependía del arca. Si podía sostenerse. Si podía aguantar esas olas fuertes. Pero Dios mandó su palabra. Dios manda su palabra. Y dijo, los que están en ese arca no se perderán. No va a perder. En Génesis 7:1 dice la palabra del Señor. Génesis 7:1 palabra del Señor. Dios dijo, llegó el tiempo, entra tú y tu casa en ese arca. Señor avisa tiempo, en el arca. Porque tú eres justo. Você bota justo. ¿A quién era justo? ¿Quién estaba justo? Solamente Noé. Noé. Alabanza del Señor. ¿Y sus hijos? ¿Y su yunan? No. No. ¿Las mujeres sus hijos? No. No. ¿Se salvaron? ¿Waru salvar? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Y con? Porque estaban en el arca. Los que estaban en el arca estaban destinados a la salvación. Y a causa, versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. Y por causa de... Y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y ahora hay Noé con su esposa y esposa de su esposa de su en el arca. En el versículo 16, vemos que los animales también entraron. ¿Y qué dice allí? Y Jehová le cerró la puerta. Y Señor acera es puerta. Porque hay puertas que se cierran, hermanos. No importa que te voy a cerrar, hermano. Aunque no es un mensaje de bautismo, pero usted puede alabar al Señor. Aunque tenga un mensaje de bautismo, pero puede alabar al Señor. Aún así Dios te puede bautizar, aleluya. Dios puede bautizar. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? Jehová cerró la puerta. Señor cerró la puerta. Dios no va a estar siempre llamándote. No está siempre Dios te está llamando, voy llamando. Dios puede cerrar la puerta. Dios puede cerrar la puerta. Alabanza al Señor.
La puerta no siempre estará abierta para usted. A porta não está sempre também está abrir para Dios cerró la puerta. Deus a ser porta. Jehová cerró la puerta. Jeová a ser porta. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe que La puerta fue cerrada de afuera. Porta agora será de para fora. Pues Moisés no podía abrir esa puerta. Noé não está por abrir a porta. ¿Qué dije? Moisés. Moisés no, su hermano. Noé, no es su hermano, sí, pero Noé. Noé no podía abrir esa puerta. No está por abrir a porta. A su nombre es la gloria. A su nombre es gloria. A su nombre es la gloria. Noé hizo esa puerta. Noé atrae porta. Que Dios le dijo. Dios avisé. Pero no cerró la puerta. Pero él no hace la puerta. Dios la cerró. Dios la cerré. Porque mira allí. ¿Usted lo reconoce a algunos? Que estaban gritando, Noé. Estaban gritando, Noé. Ábreme. Abre para mí. En el 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. ¿Y qué? 17 también, y el diluvio estaba 40 días largo de la tierra y el agua subía lanta y arca. Cuando comenzó a llover, comenzó a caer, y llover, y cae, y llover, y cae. Amén, la gente comenzó a pensar, comenzó a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Nan? En esos cosas de TikTok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Nan? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Nan? Mira, los locos están cerrados ahí. Aquel loco anda cerrado ahí dentro. Agua. Más agua. Los ríos comenzaron a desbordarse. El río comenzó a bajar over. Esto es serio. Es cosa que está serio. Comenzó a llevar las casas. Comenzó a bajar las trabajos. La agua comenzó a hacer algo terrible. La agua comenzó a hacer algo terrible. Pero no para el arca. Pero no para el arca. Dice que las aguas crecieron. Que ahora subir. Y la gente tuvieron que nadar. Y las aguas alzaron el arca. Ese arca que parecía que nunca podía moverse. El arca que parecía que nunca podía mover. Ahora de repente, las aguas comenzaron a alzar el arca. Y se elevó de sobre la tierra. Y así él queda más alto que tierra. ¿Cuánto para alabar al Señor? ¿Cuánto para alabar al Señor? Amén, hermanos. Lo que era un desastre para ellos, un desastre para Nan, era lo que el arca necesitaba. Lo que el arca estaba también. Porque el arca necesitaba agua para navegar. El arca también agua para navegar. Y había un diluvio terrible. Un diluvio terrible. Vientos terribles. Viento terrible. Pero los que estaban en el arca, estaban así. Aquí. Tomando café. Bebiendo coffee. ¿O no? Tráigame leche de chivo, alabanza al Señor. Trece leche cabrito para mí. Alabanza a Jesús, ¿o no? Y lo echaban en su café. Y afuera del arca, gente nadando. Ábreme. Abre para mí. Ábreme. Abre para mí. Usted puede ser buen nadador. Buen landador. Pero tiene límite, aleluya. Tiene límite. El versículo 23 dice. Versículo 23 avisa. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Y así él ha destruido todo lo que estaba a existir, que estaba arriba superficie de tierra. Desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra. ¿Y quién se quedó? Los que estaban en el arca. Y Noé queda. Solamente Noé. Y los que con él estaban en el arca. Alabanza al Señor. Usted es bendición, hermanos. Usted tiene que mostrar al mundo que usted es diferente. El mundo tiene que ver tu fuego, aleluya. Para gente seguirte. Amén. Sus hijos le creyeron a él. Las mujeres de sus hijos le creyeron a Noé. Y le siguieron. Entraron en el arca. Porque había palabras sobre la vida de Noé. Y ahí estaba el arca. Los que estaban en el arca estaban destinados a no morir por el diluvio. A no morir a causa del diluvio. ¿Cuándo para alabar al Señor? Vamos a ver la nave alejandrina y la predestinación. El barco alejandrina y la predestinación. El Hechos 27. Usted ve allí. Usted conoce la historia. Cuando Pablo fue llevado preso a Roma. Para Pablo agora iba preso en Roma. Un grupo de soldados. Un grupo de soldados. Y eran como, si no me equivoco, 272 presos, algo así. Si me equivoco, 270 presos, algo así, ¿no? Creo que en Chipre cambiaron de barco y subieron al barco Alejandrina. Mira el nombre de Alejandrina. En Chipre cambiaron barco y Alejandrina.
Está buscando el nombre, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Pablo estaba allí. E Pablo estava aí dentro. Y comenzó una tempestad terrible. E tormenta terrível a começar. Amén, que ningún barco podría soportar. Nenhum barco poderá suportar. Y ellos tenían miedo por su vida. E não tem medo para a vida. Pero ¿qué dice la palabra? Pero que palavra está Que un ángel de Dios ángel de Deus vino con palabra vem com palavra a Pablo. na Pablo. En el versículo 22 dice, Glória a Deus. versículo 22 de Hechos 27, Versículo 22 de Hechos 27. pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Está exortar você para você ter ânimo. Terrible tempestad. Tempestade terrível. El hombre de Dios le dice, tengan buen ánimo. E o homem de Deus está avisando para ter bom ânimo. Terrible tempestad. Tempestade terrível. Pero el hijo de Dios queda tranquilo, ¿no? Pero o de Deus está quedando tranquilo, No pierde control, aleluya. Não está perde control. Alabanza al Señor. Ten buen ánimo. Tem ânimo. Pues no habrá ningún pérdida de vida entre vosotros. Sobre lo não tem perda de vida meio de bolso. Solamente la nave. Sino solamente el barco. Nadie se va a perder. E gente lo vai perder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Sobre a noite mês é ángel de Deus está comigo. De quién soy y a quién sirvo. Quem de me está sirve. Y me dio palabra tocante este barco. E ela deu-me palavra tocante de barco aqui. Cuando para alabar al Señor. En el versículo 4, versículo 24, diciendo, 24, Pablo, no temas. No tenha medo. Noé, no temas. Noé, no tenha medo. Pablo, no temas. Pablo, no tenha medo. Es necesario que mi voluntad, mi propósito cumpla en usted. É necessário para minha vontade cumprir dembo. ¿Y qué dice? ¿Qué está pensando? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Deus ha donado a tu resnan que está navegar junto cubo. O alabanza al Señor. Todos los que navegan con Pablo, tú que estás navegar junto con Pablo, Dios digo, ellos serán salvos. Dios se visana lo está salva. Alabanza al Señor. Para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Señor? Por tanto, oh varones, Pesei, varonan, tened buen ánimo. Tened coraje. Porque yo confío en Dios que será así. Mas sobre mim quiere Dios que lo sucede exactamente así. Como se me ha dicho. Manera aguardo bisana mi. Y la tempestad era fuerte, hermanos. Que tormenta estaba tan fuerte, hermanos. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia. Y temiendo, versículo 29, saltamos algunos versículos. Versículo 29. Y temiendo de dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que hiciese de día. E como que não estava de medo que nós a pegar arriba a barranca, não a tirar 4 anchor fora de popa e a querer esperar para dia abrir. Escucha bien. Escucha bom. Entonces los marineros e marinero procuraron huir de la nave. Estava tratando de abandonar o barco. Amén. Los marineros querían dejar el barco. El marinero não queria largar o barco. Y echando el esquife. E a barra boto de salvavidas. Amén. Las botos de salvavidas. Botos de salvavidas. Amén. Vamos a salvarnos en esos esquifes. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Con pretexto que ancla no quiera tirar fuera de proa. Cuando para alabar al Señor. ¿Qué dice el versículo 31? ¿Qué 31 avisa? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, Pablo avisa al centurión y soldados, si esto no permanece en la nave, si el hombre aquí no queda en el barco, vosotros no podéis ser salvos. Vosotros tampoco lo escapa. Todos los que están conmigo en la nave, tú que estás conmigo en el barco, están destinados a salvarse. Está destinado para salvar. Pero si ellos abandonan la nave, pero si no abandonan el barco, ya no están destinados para la salvación. Ya no están destinados para salvación. Se van a perder. No lo va a perder. Aunque parece que ese barco ya no resiste, aunque parece que el barco no está resistiendo más, pero hay palabra de Dios. Pero sin palabra de Dios. Los que están conmigo en la nave, están destinados a la salvación. Los que van en ese esquife no llegarán a tierra. No llega a tierra. Parece una salida fácil, aleluya. Parece una salida fácil. Pero no se van a salvar. Pero no salva. Si no se quedan aquí. Si no quedan aquí dentro. Aunque el barco está sacudiéndose. Aunque el barco está sacudiendo. Aunque hay tormenta. Aunque hay tormenta. Pero hay palabra de Dios sobre esta nave. Pero hay palabra de Dios sobre el barco.
Los que están aquí están destinados a salvación. Corre para alabar al Señor. O alabanza al Señor. Aleluya. Y los soldados creyeron la palabra. Los soldados. Y cortaron las cuerdas de los esquifes. Aleluya. Su única esperanza. Humanamente. Pero nuestra esperanza está en Dios. Dios lo imposible. Aleluya. Tal vez los marineros decían: ¿qué vamos a hacer ahora? Cortar nuestra esperanza. No, tu esperanza está en Dios. Usted no depende de nadie. Usted depende de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Amén, hermanos. Y creyeron la palabra y cortaron las amarras del esquife. Y lo dejaron perderse. Porque la palabra de Dios, los que están en esa nave se salvarán. Es cuando Dios diga: hay que moverse. No antes ni después. En el tiempo de Dios. Aunque la barca está allí, hay palabra de Dios sobre tu vida. Mantente allí. No te mueves. Espera palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Estás destinado a bendición. Dios te ha bendecido. Eres bendición. Pero quisieron matar a los presos. Pero dice allí, pero el centurión, en versículo 43. Queriendo salvar a Pablo, los impidió. El centurión quiere salvar a Pablo en este intento. Aquí. Y mandó a los que pudiesen nadar. Alabanza al Señor. Nadar, se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Porque Pablo dio el orden. Ahora es el momento. ¿Va back qué texto, hermano Jerry? No, va a haber mucho. Alabanza al Señor. No, va a haber mucho. Va a haber 43, pero plácheme que alabanza al Señor. Amén, hermanos. Ahora, Pablo dijo ahora. Ahora hay que salir de la nave. Ahora es el momento. Aunque no sabes nadar, hay palabra de Dios sobre mi vida. Dios dijo: nadie se va a perder. No importa si no puedes nadar. Partes de esta nave. Partes de esta nave te llevará a la tierra. Alabanza al Señor. No se va a matar a nadie. Alabanza al Señor. Pablo dijo ahora. Pueden salir. Y los que saben nadar se echaron primero. En el 44. Alabanza al Señor. Los demás parten tablas. Parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Porque había palabra del Señor. No importa si eran ladrones, criminales. Dios dijo: todos los que están con Pablo en esa nave no se van a perder. No dependía de ellos. Dependía de la arca de Noé. No dependía de ellos. Dependía de la nave. De la palabra de Dios. En el momento del Señor. En el momento del Señor. Ahora es el momento. Tírense. Yo no sé nadar. No te vas a perder. Tírate, aleluya. Agarra una parte de la nave. Llegarás a tierra. No te vas a perder. No te vas a ahogar. Llegarás a tierra sólido. Oh, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Para alabar al Señor. Y todos que estaban en la nave con Pablo, obedecieron la palabra, se salvaron, sin importar quiénes eran, porque no dependía de ellos, dependía de la palabra del Señor. Y Dios dijo: esa barca, esa nave te va a llevar a tierra segura. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Y hay otra barca, aleluya. Tem outro barco. Que nos va a llevar a la vida eterna. Leva-nos na vida eterna. Es la barca de la iglesia. El barco da igreja. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. El punto 4, aleluya. Punto 4. Cristo vive. Cristo reina. Alabanza al Señor. Punto 4. Gloria al Señor. Amén. La iglesia y la predestinación. Iglesia y predestinación. Cuando para alabar al Señor. Quando para alabar al Señor. Es la barca de Cristo. El barco de Cristo. Es la iglesia. La iglesia. Él vino aquí en la tierra. Él vino aquí en la tierra. Él vino aquí en la tierra. Para establecer la iglesia. Para establecer iglesia. Para levantar la iglesia. Para levantar iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. O alabanza al Señor. Para alabar al Señor. Quando para alabar al Señor. Y la palabra dice ahí. Palabra também ensinando. En Éfeso 1:3. De Efesios 1:3. Que estamos bendecidos, hermanos. Tú está bendicionado, hermana. Estás bendecido. Tú estás bendicionado. No mires tu circunstancia. No mira por circunstancia. Tu situación. Tu situación. Ahí estaba Jairo. Jairo estaba treinando. Y vino a buscar a Jesús. La vino a buscar a Jesús. Mi hija está muriendo. Mi hija está muriendo. Y recibió noticia. Y noticia. No molestes más al maestro. No molestes al maestro más. Y Jesús le dijo, cree solamente. Jesús sabe si quiere eso. Cree solamente. Quiere solamente. No lo que ves, no es lo que estás escuchando. No lo que vas a mirar, escucha. Eres mi hijo, cree solamente. Mi hijo, quiere solamente. Tu hija vivirá. Lo viva. Tu situación cambiará. Tu situación lo cambia. Dios vino a levantar la iglesia. Dios vino a levantar la iglesia. Para que todos los que creen en Jesucristo sean parte de la iglesia. Parte de la iglesia. En Cristo somos bendecidos. En Cristo nos está bendicionado. En Cristo pertenecemos a la iglesia. En Cristo nos está perteneciendo a la iglesia. La iglesia es la barca del Señor. La iglesia es el barco del Señor. Y todos los que están en Cristo están predestinados a salvación. Está predestinado para salvación. Porque Cristo no puede perderse. Cristo no puede perder. Alabanza al Señor. Todos los que están en Cristo están predestinados a salvación. Está predestinado para salvación. Nos escogió. Él escogemos. Amén. Escogemos. Nos escogió. Él escogemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos escogió en Él. Él escogemos en Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo, escucha bien. Primero que fundación del mundo, escucha bien. Dios estipuló. Todos los que están en Cristo. Están predestinados para salvación. Está predestinado para salvación. ¿Cuáles están en Cristo en esta noche? ¿Cuándo están en Cristo de noche? Estás predestinado para salvación. Está predestinado para salvación. Y si no estás en Cristo, y si vos no estás en Cristo, estás perdido. Vos estás perdido. Alabanza al Señor. Amén. Según nos escogió en Él, según Él escogemos de antes de la fundación del mundo, primero fundación del mundo, para que fuésemos santos, para nos portar santo, amén, y sin mancha, sin culpa, delante de Él. Delante de Él. ¿Y qué dice? ¿Qué te avisa? El versículo 5. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados. Él ha predestinados para ser adoptados, para adoptar hijos suyos, como suyo. Nos predestinó. Él ha predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Para adoptar como hijo de Dios. ¿Por qué adoptados? ¿Y con adoptar? Amén, porque los israelitas son el pueblo de Dios. O sea, israelitas eran el pueblo de Dios. Dios los añadió. Y Dios añadió. ¿Y cómo nos adoptó? ¿Cómo nos predestinó? ¿Y cómo la predestinados? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Alabanza Jesús. Si estás en Cristo, si vos estás en Cristo, no dudes de tu salvación. No dudes de tu salvación. No importa lo que viene a tu vida. No importa qué combina tu vida. Si estás en Cristo, si vos estás en Cristo, estás predestinado para vencer. Vos estás predestinado para vencer. Nada te puede vencer. Nada por vencer. Si estás en Cristo, si vos estás en Cristo, estás predestinado para salvación. Vos estás predestinado para salvación. Predestinado para llegar al cielo. Predestinado para el cielo. A su nombre sea la gloria. A su nombre es gloria. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Escucha bien. La cual nos hizo. Ela dunanos. Nos hizo. Ela hacinos. Aceptos en el amado. Aceptador de amado. No éramos. Nos no tabata. Nos hizo. Ela hacinos. Aceptos. Aceptar, guardo, aceptar, den amado. Escucha bien en el versículo 7. Escucha bien, versículo 7. En quien tenemos redención. ¿En quién de nos tiene redención? ¿En quién? ¿En quién? En
Cristo. Den Cristo. Si estás en Cristo, Se você está em Cristo, tu destino está seguro. o destino está seguro. Porque Él derramó su sangre Ela derramar su para sangue perdón de nuestros pecados. para perdão de nossos pecados. Por su gracia. Por meio de sua Por la graça. riqueza de su gracia. A riqueza de sua graça. Su amor tan inminente. Su amor iminente. Yo voy a estar en la cena del Señor, hermanos. Vai estar de cena do Senhor. Yo estoy destinado para estar allí. Está destinado para estar em Nan. Porque estoy en Cristo, aleluya. Como está em Cristo. Yo creí en su sangre. Quiere de su sangue. Yo creí con mi corazón. Quiere com meu coração. Lo confesé con mi boca. Vai confessar com minha boca. Y lo demuestro con mi vida. Me está demonstrar isso aqui com minha vida. Bueno, para alabar al Señor. Quando para alabar Senhor. Versículo 8 dice. Versículo 8 também diz. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Com ela trama na abundância de nós, dor e sabedoria e prudência. ¿Qué dice el versículo 11? Que Jesus tambisa. A su nombre sea la gloria. Su nombre é glória. En Él Denche. yo voy a estar en las bodas. Lo mita de boda. Usted ve ahí la novia del Señor. Você mira novia do Senhor. Formado por la iglesia. Formado na igreja. La iglesia es la novia del Señor. A igreja é novia do Senhor. Y usted pone a la iglesia al 10º lugar. E bota por a igreja na de 10 lugar. Usted no es parte de la iglesia. Bota parte da igreja. Alabanza al Señor. La iglesia. Iglesia. Por eso Él vino al mundo. Para levantar su iglesia. Para tener una esposa. Para ter uma esposa. Sin mancha. Sin mancha. En Él asimismo. Denche. Tuvimos herencia. Nós obtener herencia. Habiendo sido predestinados. Siendo predestinados. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos van a estar en esa boda? ¿Cuántos lo van a estar en boda aquí? Yo voy a estar en esa boda. A mí lo está en boda aquí. Alabanza al Señor. Ahora. Amén. Hay personas que confunden Tem personas que estão la confundindo omnipresencia de Dios a omnipresença de Deus y predestinación. e predestinação. Amén. Dios es omnipresente, Deus está omnipresente, es omnisciente, está omnisciente, está en todo lugar al mismo tiempo está tudo camina no mesmo momento, y es omnisciente, sabe todas las cosas. está omnisciente, sabe tudo coisas. Es un Dios eterno. É um Deus eterno. Él no conoce ayer Ele conhece ayer ni mañana. ni amanhã. Es un eterno presente. É presente, eterno presente. ¿Qué quiere decir eso? Que sei que Él sabe lo que usted va a escoger mañana. Ele sabe aqui você vai escolher amanhã. No porque te predestinó, Não passou ele predestinado, pero porque es Dios. passou é Deus. Ustedes recuerdan, mira lo que dice en Génesis 18, 19. Aqui Gênesis 18, 19 tabisa. Primeramente 17. Primeiro 17. Dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Não me esconde para Abraham, lo qual como vai assim. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Sendo que Abraham está uma nação grande e forte. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Sendo que a inteira nação do povo está bendicionado hoje. Y mira lo que dice el versículo 19. E aqui 19 tabisa. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Porque yo sé. Amén. Dios dice, yo sé. Abraham en ese momento no tenía hijos. Pero Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Ele ordenar sua yuna e renenar de sua casa depois de dia para guardar e caminhar do Senhor. Dios dijo, yo le predestiné. Deus avisa, me predestiné. Yo sé. Misa. Porque Dios es un eterno presente. So Deus é um eterno presente. Él ya vio lo que Abraham iba a hacer. Ela mira acaba aqui com Abraham também assim. Había un buen rey en Israel. Tá bom rei na Israel. Que se enfermó. Malo. Y clamó a Dios. Ela clama a Deus. Y el profeta Isaías, si no me equivoco. Profeta Isaías, si no está equivocado. Le llevó el mensaje. Ahí ve mensaje pe. Le dijo, usted va a morir. Dios me dijo que usted va a morir. Tus días se acabaron en la tierra. Un buen rey. Y dio la vuelta. Y comenzó a llorar. Dios, ¿usted recuerda el nombre de ese rey? ¿Cómo? Ezequías. Y comenzó a llorar. Dios, yo te he servido, yo te he honrado y todo lo que he hecho para usted, Señor. Por favor, dame vida. Y Dios alargó su vida con ¿cuántos años más? 15 años más. ¿Y qué pasó en esos 15 años? 5 anos mais. E que capaz de 5 anos aí? Amém. Falló a Dios. Ela falla a Deus. Amém.
Dios no sabía. Deus não estava a saber? Sí. Sim. Porque Dios es eterno presente. Porque Deus está eterno presente. Y por eso Dios le quiso llevar a casa. Esse Deus que era bai com casa. Antes de eso. Alabanza al Señor. Eso no es predestinación. Essa aí não está predestinação. Dios sabe. Deus sabe. ¿Qué pretexto usted va a tener el martes para no venir a la iglesia? Que mucho lo botin chamar para não vir à igreja. No te predestinó para no venir a la iglesia. Não predestinava para não vir à igreja. Él sabe lo que usted va a hacer. Ele sabe que você vai fazer. Que es su eterno presente. O sea, é tu eterno presente. Usted decide su futuro. Bota decidir o futuro. Vamos a concluir en esta noche. Você vai concluir a noite. Amén. En Cristo. En Cristo. Estamos predestinados. Nos está predestinado a vencer. Para vencer. Y a conseguir la vida eterna. Y ganhar a vida eterna. Vamos a decir amén. ¿Cuánto vamos amén? En Cristo. En Cristo. Usted está predestinado. Está predestinado a vencer. Para vencer. Si usted se abraza este pensamiento. Si abraza el pensamiento esta aquí, palabra. Aquí, no importa lo que viene a tu vida. No te importa aquí que viene a vida. Eso no te puede agobiar. No puede no te puede desesperar. No puede desesperar. Porque usted sabe. Estoy en Cristo. Pues yo voy a vencer esa situación. En Cristo. Estoy destinado a vencer. Está destinado para vencer. Ahora por la vara del Señor. El que esté firme, ¿qué? Mira que no caiga. Mantente la barca de Jesús. Mantente esa barca de Cristo. Bueno, para alabar al Señor. En Cristo estás destinado a vencer. Pero pasó esto. Pasó aquello. Estás pasando por eso. Vas a vencer. Vas a salir victorioso. Mantente en la barca. Al final, hermanos, alabanza al Señor. ¿Qué esperas para entrar en la barca de Jesús? Asegura tu destino. Asegura tu destino. ¿Qué más estás esperando? Hay un mensaje que tengo para predicar a ustedes. Que su título es: ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué esperas para entrar a la barca de Cristo? Cuando estás en esa barca, no importa la tempestad, no importa los vientos, Cristo está en esa barca. Esta barca está destinada a llegar a puerto seguro. Esta barca no se va a hundir. ¿Qué esperas para entrar a esa barca de Cristo? Asegura tu destino en esta noche. Y usted que está en la barca, afírmese tus pies. No abandones esa barca. Mantente allí, aleluya. Eres más que vencedor. Estás destinado a vencer. Aunque vengan fuego, aunque vengan aguas, quédate en esa barca. Usted que salió de la barca, vuelve a entrar en esa barca. La puerta está abierta aún. Regrese a esa barca. Debe estar de pie en esta noche, aleluya. El altar está abierto en esta noche. Oh, adora a tu Dios, aleluya. Adora a tu Dios. No puedes menguar. Estás en el lugar correcto. En la barca correcta. Estás predestinado para vencer en Cristo. ¿No ves que el enemigo ataca tu fe? Aleluya. Quizás el enemigo está atacando. ¿No ves? No te mira. Que está atacando tu fe. Está atacando tu fe. Porque si sales de esa barca, pierdes tu predestinación. Pero si mantienes en esa barca, yo me salvaré. Pasaré esta tormenta. No me voy a perder. Estoy con Cristo en la barca. No me voy a perder. Las puertas se van a abrir. Yo voy a vencer. Esta angustia se va. En el nombre de Jesús. Porque estoy en la barca. Estoy en la barca. Estoy destinado a vencer. Mi destino está seguro. Ven al altar, aleluya. No preocupado o no me estar de temor. Ainda lo tengo so problema não lo moveba.
bomang ideklara. Bisa lo logra y da un vencedor. No te importa con duro el luchar, el bomang mi vida está. Bisa lo logra y da un vencedor. No te importa con duro el luchar, el bomang mi vida está. Habla en esta noche, aleluya. Habla esa situación. Cuando se levantó esas tormentas contra la barca donde estaban los apóstoles, Jesús se levantó y habló contra esas tempestades, contra los vientos, contra las olas. Habla ahora. La situación que presentó en tu vida. Habla esa situación. Yo estoy en la barca de Cristo. Yo soy hijo de Dios. En Cristo estoy bendecido. Soy llamado a vencer. Soy destinado a vencer. En el nombre de Jesús. Reprendo todo obstáculo. Toda preocupación. Mi Padre es Dios. En Cristo estoy predestinado a vencer. Y voy a pasar esa situación. Tú que estás en sintonía, clama a tu Dios. ¡Aleluya! Y mi saco lo logra y da un vencedor. No te importa con duro el luchar, el bomang mi vida está. Alabanza al Señor. Tu vida está en las manos del Señor, aleluya. Y si tu vida está en las manos del Señor, estás destinado a vencer, a avanzar. No te vas a perder, aleluya. Saludos a mi hermana allá en Holanda. Chani, Dios bendicionamos ricamente. Amén. Los hermanos en Curazao, en Boston, los hermanos aquí en Bonaire. Dios te bendiga ricamente. No te vas a perder, aleluya. No te vas a perder. No te vas a perder. Del arca de Noé no podían salir. Estaba completamente cerrado. Dios cerró la puerta de afuera. En la barca alejandrina podían saltar. Tenían que escoger para quedarse dentro. Porque hay palabra, había palabra de Dios. No salgas de la barca. Oh, no salgas de la barca. Hay palabra de Dios, hay promesa. Mantente en la barca de Cristo. Mantente en la iglesia. ¿Estás seguro? Vas a vencer. Mantente en Cristo. Hay una petición de oración, aleluya. No sé de dónde. Una Alexandra. Nos van a decir, oremos por jóvenes. Salieron de viaje. No sé de dónde, cuáles jóvenes. No se sabe de ellos. Sea Dios cubriéndolos con su sangre. Ángeles alrededor de ellos. Dios los haga invisibles a los peligros. Enfermedades, autoridades y estafadores. En el nombre de Jesús. Amén. Una parte aquí en este mundo, hermanos, vive una Alexandra. ¿Conocen a Alexandra? ¿Alguien conoce?
Y hay una parte en este mundo que algunos jóvenes salieron de viaje. Alguna parte del mundo que algún joven ha salido de viaje. Y no se sabe de ellos. Y no sabe nada. Vamos a orar por ellos. No se oración para Pero nada. alguien esta noche quiere aceptar a Cristo en su corazón. Tiene algo a noche que acepta a Cristo en su corazón. Regresar a casa, aleluya. Porque vingas back. Quieres entregar tu vida al Señor en esta noche. Porque entregar tu vida al Señor a noche. Quieres reconciliarte con Dios. Porque reconciliar con Dios. Quieres entrar en esa barca. Porque entrar en el barco. Los hermanos del altar van clamando al Señor. Tanto que los hermanos del altar van clamando al Señor. Clama a Dios. Claman a Dios. Yo estoy en Cristo. Métate en Cristo. Pues esa situación es una mentira. La situación es una mentira. Más que vencedor. Está más que vencedor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, mira a esos jóvenes, Dios. Mire joven, Tú Dios. sí sabes quién es Alexandra. Tú sí sabes dónde están estos jóvenes, Dios. Que salieron de viaje y no se sabe dónde están. Padre. Padre. Guarda esos jóvenes. Aquí. Oh Señor, da informe tocante de ellos, Dios mío. Informe tocante de Señor. Que puedan llegar sano y salvo, Jehová. En el nombre de Jesús. Y los hermanos aquí en el altar, Dios mío. Yo te ruego por ellos, Jehová. Por cada uno de ellos. Por tu iglesia. Estamos seguros, Dios mío. Que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de tu iglesia. Nos has dado las llaves de los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, ministra cada una de estas vidas, Señor. No te vas a perder. No te vas a llegar a mitad camino. Porque estás en Cristo. Estoy en Cristo. Y soy más que vencedor. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Kasih bom por soportar amigo y ser querida daño no oportuna bomba pero Cristo mi amigo Él lo quita tu dolor y si vos corazón está triste alza vos man y declara logra y da un vencedor no te importa con duro el tratar y con Cristo lo vivence en llevi por turcos no te importa con duro el tratar en bomba mi vida está no te importa con duro Llamado Dank Miruba. Dele gracias a Dios. Llamado Dank para su presencia. Dele gracias por su presencia. Llamado Dank para su misericordia. Dele gracias a Dios por su misericordia. Llamado Dank para su sangre derramada en la cruz. Dele Dios gracias por la sangre derramada en la cruz. Llamado Dank para su palabra hoy noche. Dele gracias por su palabra en esta noche. Dank, Señor. Gracias, Señor. Dank, mi rey. Gracias, mi rey. Dank por presencia. Gracias por tu presencia. Prospera tu palabra, Señor. Prospera tu palabra, Señor. En cada corazón hoy noche, mi en Dios. cada corazón en esta noche, oh Dios. Nosotros que estamos aquí. En sintonía, y los que están en sintonía, Jehová. Papá, gracias, papá, gracias por tu iglesia. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? ¿Quién vive? Y en su nombre. En su nombre. ¿Cuánto ha recibido hoy noche? ¿Cuánto ha recibido en esta noche? Mi hermano, por citar un rato. Amén. Mis hermanos se pueden sentar. Nos queda despedir hoy noche. Y nos despedimos. De los que estaban en sintonía en esta noche. Nos está invitamos para estar junto con nosotros. Y le invitamos para estar con nosotros. De servicio de oración llamarse aquí. Un culto de oración este martes. Amén. Gloria al Señor.